Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Amigos queridos, un saludo de parte de su amigo Sony desde Panamá, de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera, también desde Panamá. Saludo a todos aquellos hermanos, aquellos líderes que se reúnen durante la semana a escudriñar la Sagrada Escritura, y aquellos que por primera vez ingresan a este programa. Les invito a que se suscriban al canal, es gratuito, no te pedimos dinero, no te mandamos a pedir ningún tipo de ofrenda, nada de estas cosas. Nos interesa solamente que tú aprendas sobre la Escritura, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Pues el pueblo de Dios necesita conocer lo que dice la palabra de Dios, y desconoce actualmente la iglesia actual, que anda distraída, está dormida, y no están escudriñando la Sagrada Escritura, y son víctimas de tantas doctrinas falsas que se han levantado para confundir más al pueblo de Dios. Es importante que el pueblo de Dios escudriñe la Sagrada Escritura. Hoy estamos ya a 31 de diciembre, cerrando el año, el programa último de este año, y seguiremos mandando y subiendo estos videos de las enseñanzas sobre la Escritura hasta que el Señor venga, hasta que Cristo venga, que ya su llegada está muy cerca, y que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Pues muchos lo toman esto como una tardanza, o como que lo toman que esto va a demorar todavía, pero las señales en los cielos están diciendo otras cosas. El Señor nos dejó las señales y nos dejó la Escritura para que conociéramos las profecías. Pues tenemos la palabra de Dios, que ahí se encuentran las profecías que son seguros que van a ocurrir. Nada que no esté escrito ahí no se va a cumplir. Todo lo que está escrito se cumple a cabalidad, y no pasa ni una jota ni una tilde sin que se cumpla. Siempre la palabra de Dios es exacta y es precisa. Las profecías, conocerlas y su cumplimiento, ya sea de doble cumplimiento, porque hay muchas profecías que son de doble cumplimiento, pero desconocen y a veces tratan de aplicar las profecías al pueblo que no le corresponde. Como existe la confusión entre los pueblos que son la iglesia y el pueblo de Israel, confunden entonces las promesas también de una a otra y hacen una mezcla en la cual no está permitido. Pues la palabra de Dios no es de interpretación privada. Tenemos la profecía más exacta, la palabra más segura, y así lo describe la palabra de Dios, y así lo especifica claramente la palabra. Es importante que conozcamos que vivimos unos tiempos más difíciles que nos ha tocado. Hoy tenemos este tema que lo hemos puesto así: el fin de los tiempos. Estamos en el fin de los tiempos. Las profecías, las últimas profecías. En este año hemos dado muchas enseñanzas bíblicas sobre las profecías y todos estos eventos que han acontecido, de terremotos, movimientos telúricos como ocurrieron en Turquía, en las inundaciones a nivel mundial, y todas estas señales de los últimos tiempos, como son las guerras, la guerra de la confabulación, la guerra por venir, el preludio de la Gog y Magog, que hemos hablado de estas profecías claramente, de que hablan Ezequiel 38 y 39, sobre la palabra de Dios, sobre todos estos eventos que están ocurriendo en Medio Oriente, con el pueblo de Israel atacado y rodeado por sus enemigos. Vamos a tocar temas de esto, el fin de los tiempos. Es importante que todos conozcamos bien los tiempos, porque como dice Romanos 13:11, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque mucha gente está descuidada y están con su vista y sus planes, y que voy a hacer este año, que voy a hacer aquello. Desconocen en realidad los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. El fin de los tiempos es el tema de hoy. Vamos a hablar de esto, pero no sin antes tocar algunas noticias que siempre nos alertan de que qué tan cerca estamos de la llegada de nuestro Redentor, que viene a buscar a su esposa, a la iglesia, en ese evento que conocemos como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Así que busca tu papel y lápiz, anota ahí. Aquí citamos mucho la palabra de Dios. Recuerda suscribirte, y una vez que te suscribes, dale like también ahí a la campanita, y para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un programa. Te llega la notificación de que hay un nuevo programa. Y es importante que compartas los links de esta enseñanza. Recuerda que cuando tú le das like, muchas personas van a poder ver el mismo programa, le va a llegar a más personas,
Ese es el objetivo. No monetizamos, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Aquí no vendemos nada, hermano. Aquí solamente nos interesa que me prestes tus oídos y te lo regreso en menos de una hora. Así que ponga atención. El fin de los tiempos. Comencemos. Así dicen la noticia en Infobae, enfocándonos en la parte de Medio Oriente. En Israel atacó objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Esta es noticia reciente de este 28 de diciembre que ocurrió. El grupo radical islamista lanzó alrededor de 50 cohetes y misiles, así como 2 drones en ataques dirigidos contra el territorio israelí. Así, de esta manera, Israel ataca objetivos del grupo terrorista Hezbollah. La Fuerza de Defensa de Israel, conocida así como la IDF, informó haber ejecutado ataques aéreos y terrestres de gran envergadura contra infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano, en localidades como Aita Ash-Shab y Ramjesh, así como en otras áreas. Este operativo militar se desarrolló en respuesta a los ataques del grupo terrorista libanés contra el norte del territorio israelí. Según la IDF, los ataques fueron realizados con jets de combate, tanques y artillería y se enfocaron en objetivos utilizados por Hezbollah para perpetrar ofensivas contra Israel. Además, un compuesto militar del grupo terrorista fue impactado por aviones de combate en represalia a agresiones previas que ocurrieron el mismo día. Estamos viendo todo lo que está ocurriendo, todavía son noticias en desarrollo, hermano. Aquí, en cambio, las noticias a nivel internacional habla de que héroes arriesgan su vida para salvar familias tras inundación en Tailandia. Estamos viendo que en diferentes partes del mundo están ocurriendo este tipo de inundaciones. Todo esto provocado por el calentamiento global, el derretimiento de los casquetes polares, aumentando el nivel de la lluvia, aumentando el efecto invernadero y aumentando los huracanes, las tormentas. Todas estas cosas son profecías que estaban escritas. Las personas estaban aferradas al techo de una casa, aquí como pueden ver en estas imágenes, para no ser arrastradas por la fuerte corriente. El sur de Tailandia se encuentra en estado de emergencia, luego de que estas intensas lluvias provocaran intensas inundaciones en diferentes partes de la región del sur, donde miles de familias perdieron su patrimonio. Las fuertes lluvias provocaron que las calles se convirtieran en auténticos ríos que arrasaban todo a su paso, donde una familia quedó en medio de su furioso camino. Por otro lado, aquí en Reuters, el río Danubio se desborda en Budapest, con el nivel de agua más alto desde el 2013. Estamos viendo todo esto, cómo el niño se queda observando toda esta inundación, ¿no? Anda un niño que anda aquí en bicicleta en un muelle inundado por el río Danubio en Budapest. Esto es en Hungría. Este es recientemente ocurrido el 27 de diciembre de este año presente, que ya está por cerrar Budapest. El río Danubio se desbordó el jueves en Budapest con los niveles de agua más altos en una década, ya que las fuertes lluvias y la nieve seguidas de un clima templado provocaron así inundaciones invernales inusualmente tempranas. La Dirección General de Gestión del Agua de Hungría dijo que el Danubio alcanzó un máximo de 6.93 metros a la última hora del miércoles, por debajo de 8.91 metros registrados en el 2013, cuando comenzaron las inundaciones extremas en Europa Central tras las fuertes lluvias de finales de mayo. Así que vemos aquí en la jornada en el mundo, entre protestas multitudinarias, Milei busca desmantelar la Constitución. Aquí vemos este nuevo presidente argentino que está provocando grandes revuelos en su política para ir contra la corrupción y una serie de declaraciones que ha hecho en los medios de comunicación, ¿no? Sobre cambiar la Constitución y todas estas cosas. Argentinos revivieron ayer los cacerolazos en medio de una represión multitudinaria, que hay mucha gente. En Buenos Aires, el presidente Javier Milei envió ayer al Parlamento un paquete de leyes a cambiar de más de 350 páginas que contiene la derogación de 664 artículos de la Constitución Nacional, entre ellos que se deleguen facultades legislativas al Ejecutivo hasta fines de 2025, pero con posibilidad de continuar hasta el final
de su mandato, lo que entre otros gravísimos contenidos harán implosionar el Estado y la soberanía nacional. En cambio, acá por aparte el enlace judío habla de tropas de Israel destruyen red de túneles cerca del hospital Rantisi en Gaza. Así vemos que en la última semana soldados de la FDI liderados por la 401 Brigada de la 162 División en cooperación con los comandos navales Chayet 13 y la unidad de ingeniería de élite Yashalom localizaron y registraron 13 entradas de túneles operativos al hospital de Rantisi. Como es conocido, estos hospitales son como una base y refugio para estos terroristas que se escudan tras personas palestinos inocentes que no tienen que ver nada con el terrorismo, pero lo utilizan como escudo. Muchos de ellos también están involucrados en el terrorismo, se hacen pasar por personas civiles, pero son terroristas también. Al menos 40 personas más mueren por inundaciones y deslaves en República Democrática del Congo. Así está moviendo la convulsión, la tierra está gimiendo está gimiendo con dolores de parto. República Democrática del Congo, en esta noticia del 27 de diciembre de este presente año, al menos 40 personas más han muerto en el este de la República Democrática del Congo, dijeron autoridades locales después de que fuertes aguaceros de la noche anterior desencadenaron inundaciones y deslaves que obligaron a los residentes a cavar en el barro para encontrar cadáveres. En la ciudad de Bukavu, los espectadores se reunieron el miércoles para observar cómo un grupo de hombres sacaba un auto del barro para recuperar el cuerpo de una mujer, dijo un testigo de Reuters. Al menos 20 personas murieron en Bukavu y al menos 20 más en la aldea de Burinji, a 50 kilómetros de Bukavu, según funcionarios de ambos lugares. Yvonne Mukupi, residente de Bukavu, que pudo mantenerse alejada del diluvio, dijo que su vecina fue arrastrada por las aguas. Así decían: hemos logrado recuperar 3 cadáveres debajo de los árboles, pero los demás aún no han sido encontrados, sostuvo. Dolores de parto, señales que se están cumpliendo y el resto del mundo desconoce qué es lo que está pasando, desconocen las profecías. Por otra parte, aquí el economista habla así: Irán acelera enriquecimiento del uranio hasta grado de cercano al armamentísticos. Así las siglas son la OIEA. O sea, estamos viendo que Irán está metiéndole duro para usar energía atómica, el uranio. Los inspectores de la OIEA observaron por primera vez un cambio en la producción del Fordow del 25 de noviembre. Irán dijo después que el cambio se realizó el 22 de noviembre y que la tasa de producción está volviendo al nivel previo a la desaceleración allí, según el informe. Irán ha revertido una desaceleración de meses en el ritmo al que está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, cercano al grado de fabricación de armas, dijo el martes el organismo de control nuclear de la ONU. Muchos diplomáticos creían que la desaceleración que había comenzado en junio era el resultado de conversaciones secretas en Estados Unidos e Irán que llevaron a la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos por Teherán a principios de este año. Estamos viendo que todo esto son vientos de guerra, rumores de guerra, como lo habla Mateo 24. Irán ha aumentado su producción de uranio altamente enriquecido, revertiendo así una reducción de producción anterior desde mediados de 2023. Así lo dijo la OIEA en un comunicado que resume un informe confidencial a los Estados miembros visto por Reuters y enviado minutos antes. Irán está enriqueciendo hasta un 60%, cerca de alrededor del 90%, que definitivamente es apto para armas en su planta piloto de enriquecimiento de combustible, la PFEP, en su extenso complejo de Natanz, y su planta de enriquecimiento de combustible Fordow, que está dentro de una montaña. Recordemos que estamos viendo momentos cruciales de la historia, pues está cercano ya el fin, como hemos hablado en temas anteriores. En Romanos 13:11 nos dice así y nos advierte: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Definitivamente hay noticias que están ocurriendo y están en desarrollo, así como la reciente aparición en el cielo de Chiapas, en México, de un gran hoyo en el cielo que la gente comenzó
a correr desesperado y asustado, porque decía que venía una gran nave espacial y iba a arrasar con la tierra, o que era la venida de Cristo ya. O sea, mucha gente a la expectativa de qué es lo que se trata de este gran hoyo que aparece aquí, como vemos en estas imágenes en Chiapas. La gente se asusta, ¿verdad? Pero desconocen entonces la profecía, porque la palabra así lo dice claramente el Señor en la palabra, que habrían señales en los cielos y en la tierra. En los cielos, expectación de las personas por todo lo que está ocurriendo en el mar, en las inundaciones. Y son señales que el Señor manda para alertar a su pueblo, pues viven dormidos, están dormidos en la palabra de Dios, desconocen la profecía, desconocen lo que dice en la palabra de Dios y no pueden ni saben interpretar lo que dice la palabra de Dios. Cuando el científico trata de darle una explicación a cada dato que aparece en el cielo, así como dice que es un efecto meteorológico lo que produce la aparición de este tipo de hoyo en las nubes. Bueno, son señales simplemente que el Señor nos deja claro que estemos alerta. Porque una vez se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué es lo que viene? Viene la aparición de ese personaje que ya está en el mundo, conocido así como el inicuo, el anticristo. Aquí dice la palabra de Dios en Daniel 9:27 y nos habla así: después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Recordemos que una vez se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, comienza a correr la semana 70, la última semana. O sea, se refiere a esos 7 años de persecución que va a sufrir en la segunda mitad de esta semana. O sea, los 3 años, últimos 3 años y medio, la gran tribulación, la persecución, la angustia de Jacob, que habla Jeremías 37. Así que aquí dice que el anticristo, este gobernante, hará un pacto con mucha gente durante una semana. O sea que este anticristo, este personaje, es aceptado por el pueblo de Israel. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ella, un hombre destructor pondrá ídolo abominable, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Esta es la Biblia, la versión para todos. En la Reina Valera dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Mira que aquí estamos refiriendo que el anticristo no es que va a firmar un nuevo pacto, sino va a confirmar. O sea, los pactos ya lo hemos visto, lo que ha hecho Israel con estos pueblos islámicos, los árabes, en Bahrein, y lo recientemente que estaba haciendo con Arabia Saudita, que se vino abajo, y todas estas cosas por la guerra que se han dado contra estos grupos terroristas de Hezbollah y los islámicos que están en la franja de Gaza. Así que por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice. Otra versión, lenguaje sencillo, dice así: durante una semana más, este rey malvado hará un pacto con gran número de gentes. Aquí estamos entendiendo más claramente a qué se refiere. El anticristo va a tomar posesión, ya que la iglesia no va a estar, y somos la iglesia lo único con el Espíritu Santo que nos protege, que se detiene, que por esa razón, el motivo, el anticristo no puede darse a demostrar, no sale a la palestra, no sale a la escena, sino hasta que la iglesia sea levantada juntamente y el Espíritu Santo nos le lleve allá al segundo cielo. En Mateo 24:32 nos habla claramente y nos advierte, y como lo hemos hablado en múltiples ocasiones, sobre esa profecía de la higuera, donde la higuera claramente es representada por Israel, donde nos habla así: aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Donde el verano definitivamente es Jesucristo, es Yeshua. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor está a las puertas. ¿Eso qué significa? Que muy pronto está su llegada. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los discípulos, los apóstoles pensaban que se refería a la generación de ellos, pero bíblicamente la generación no habla de qué, que una generación es de 70 y lo más robusto los 80, así como lo dice Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y lo más robusto
son 80 años, con toda su fortaleza de molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Definitivamente, aquí nos está alertando que el tiempo de Israel, esta generación donde se funda el Estado de Israel el 14 de mayo del 48 a nuestros días van 75 años. Faltan 5 años para llegar ya a los 80 años, que es la generación, y sería esa generación que ha visto toda esta profecía cumplirse claramente a nuestros ojos. Y así sí, la profecía nos advierte claramente, como habla Mateo, que oiría de guerra y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Así que imagínate, hermano, toda esta guerra que está ocurriendo de Rusia contra Ucrania, donde los ucranianos hay una gran mayoría de que son judíos, y cuyo objetivo de Rusia en esa guerra que se dará en forma simultánea una vez se dé el rapto de la iglesia, Gog y Magog, donde el objetivo es Jerusalén, invadir a Israel. Ellos tienen su paga, como dice Ezequiel 39:4. Se sabe el fin de Rusia también, donde su armamento van a ser incendiados, ¿por qué? Por 7 años, durante todo el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Apocalipsis 3:18 nos habla así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Porque el pueblo de Dios está con lagaña, con infección, con conjuntivitis en los ojos, entonces no le está permitiendo ver la verdad. Por eso aquí el Señor nos advierte que compres oro refinado en fuego, porque así como se refina por el oro en fuego, seamos refinados nosotros y nuestra vestidura blanca, emblanquecida por la sangre de Cristo. Y unge tus ojos con colirio, o sea, para que sean limpios y para que puedan ver la verdad. Vestidura blanca para vestirte, colirio en tus ojos para poder ver a través de la Biblia. Así nos lo dice aquí en el diccionario de Strong, que compres, comprar, conseguir, que viene de la palabra griega gorazo, comprar, a ti redimir. Con tu sangre no has redimido, no compraste, has adquirido. Así, de ahí viene la palabra hacer negocio, ahí comprar o vender. Todo este significado lo encontramos en los diccionarios para estudiar a profundidad cada palabra. Así como lo hacemos en este estudio, siempre analizamos la palabra de Dios parte por parte. En 2 Tesalonicenses 2:3 nos dice así: que nadie os engañe. Porque si tú no estudias la palabra de Dios, eres engañado. Tú piensas que te están diciendo la verdad, pero tú confías en todo lo que te están diciendo. Anda, ve a la Escritura, ve a la Biblia, lee lo que yo te estoy diciendo aquí. Verifícalo en la palabra de Dios, que lo diga, que yo no estoy inventando nada. Todo lo que se habla aquí está escrito en la palabra de Dios. Aquí, como dice 2 Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, si manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué es la apostasía? Son todos aquellos que ese movimiento de falsos maestros, falsos apóstoles, que se han levantado, falsos maestros, generando doctrinas de demonios, doctrinas que no son bíblicas, doctrinas personales que no tienen ningún reforzamiento bíblico. Y si tú eres de esos que no estudias ni abres la Biblia nunca durante un año ni siquiera, ¿cómo no te van a engañar? Cuando estás cogido en el dolor, cuando estás hundido en los desastres, en la pobreza, o estás hundido en la desesperación, es cuando el hombre comienza a buscar, da pataleo de ahogado, como le llaman. Tratar de surgir, buscar soluciones y buscar cosas bonitas que le vengan al oído, que no se sienta más deprimido. Entonces son una gente que comienzan a creer todo lo que se le está diciendo, que tú eres un hombre, que tú tienes lo máximo adentro, que el poder está en tu boca, que la prosperidad. Todo esto son falsas doctrinas, que se han introducido y son parte de la apostasía que está
a todo su meter en las iglesias. En todas estas iglesias que se llaman mega iglesias, están metidas de lleno en toda esta apostasía donde el mundo lo han llevado a la iglesia. Entonces no tienen respeto por las cosas de Dios, le han perdido el amor a las cosas de Dios. Según de Corintios 11, 13 y 15 nos habla así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Parecen gente buena, te hablan muy bonito, tienen una dicción, tienen una oratoria, un poder de convencimiento, idiotizan a la gente. Y como esta gente no estudia la palabra de Dios, por lo cual es el motivo de esta enseñanza, de advertirle que deben escudriñar la Sagrada Escritura para no ser engañados. Así que dice, así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todos ellos tienen su paga ya, definitivamente. Mire lo que nos dice Mateo 24, 11 y 17. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está ocurriendo. Las iglesias cada día están donde se predica la palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra sin ser adulterada. Nada de generar un evangelio moderno, porque lo moderno pasa de moda. Pero Jesús, el Dios que nosotros creemos, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, por la eternidad. Él no cambia. La palabra de Dios, el evangelio no puede ser adulterado. Y le han perdido el temor a las cosas de Dios y la advertencia que el Señor nos hace en Apocalipsis 22, 18 y 19. Aquel que le quite, su nombre será retirado del libro de la vida, y aquel que le agregue las pestes de todo este libro le van a caer. La gente ya la perdió temor a las cosas de Dios, el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Usted se imagina? Todas estas iglesias que ahorita mismo existen, la gran mayoría están bajo el vil metal, están haciendo mercadería de la palabra de Dios. De repente tú ves que tienen un megatemplo, así como en Guatemala. Y todo apoyado, ¿por qué? Por el narcotráfico. Son cosas fraudulentas. Y Dios sabe, y Dios tiene su sentencia ya para aquellos que cuando vayan a Él le digan: pero Señor, no oramos en tu nombre, no hicimos milagros. El Señor le va a contestar: apartado de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Muchos me dirán así, en Mateo 7:22 nos dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le va a contestar así, como dice en el verso 23. Y entonces le declararé. Mira que aquí el Señor declara: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque por allí andan muchos que son los que decretan y los que declaran cosas, que no siendo el Rey de Reyes, anda solamente el Rey el que decreta. No nosotros no podemos andar haciendo esas cosas. No es bíblico, eso no es bíblico. Pronto se dará el rapto, el arrebatamiento. Y lo que estamos aquí enseñando siempre no es una doctrina que hemos sacado del bolsillo o que estamos inventando, sino se trata de esa bienaventuranza. ¿Cuál es esa? El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. De manera que el rapto, el arrebatamiento que puede ocurrir en cualquier momento. Por eso la gente mira en los cielos y ven estas señales que están ocurriendo, como lo reciente ocurrido en Chiapas, y se asustan y corren a ver la Biblia entonces, pero van a correr sin conocer las profecías. Entonces se confunden y andan entonces con gran temor. Pero ese temor debe ser utilizado para que se metan de lleno en la palabra de Dios. Porque muchos están predicando que ya no existe un rapto. Entonces, la palabra de Dios nos dice claramente en Tito 2:13 que tenemos que estar esperando esa gran promesa
aguardando, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la esperanza del rapto, hermano. Esto es una gran bendición, donde dice que muchos no se irán en el arrebatamiento. Muchos no se irán, claramente, porque andan dormidos, andan despistados, no escudriñan la Sagrada Escritura, no andan trabajando para el Señor, para el reino, no predican, no llevan el Evangelio, están en otra cosa que no deberían estar. Pero que el Señor nos tome así, trabajando en la obra, llevando el Evangelio, que nos tome en el momento que estamos trabajando para el Señor. El rapto del arrebatamiento se dará en cualquier momento, en cualquier instante. Miles de personas vamos a desaparecer. Y ahí entonces va a haber gente que se va a sorprender. Porque el que se quede entonces ya sabe que tiene que morir decapitado para entrar al reino de los cielos. Y no renunciar a la fe en Jesucristo. En Mateo 7:21 nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que estar cada día haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y todo pidiéndolo al Señor, al Padre, en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesús, de Yeshua. Tenemos que pedir todo al Padre en el nombre de Jesús. Y de tal manera que tenemos que estar haciendo la voluntad en todas las cosas que hacemos, en cada trabajo que tenemos, hacer la voluntad de Dios y hacerlo con amor, como para nosotros mismos. En 2 de Pedro 3:9 el Señor nos advierte claramente que Él no retarda su promesa. Muchos piensan que el Señor tarda, pero no es tarda, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que pasa hay que arrepentirse de los pecados, pedirle perdón al Señor. A veces personas que se creen súper correctas o súper santas, esas personas tienen que tener cuidado, porque mire, el que se cree firme porque puede caerse. La palabra de Dios lo advierte: nunca creernos más que otros. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios, somos iguales. No tenemos títulos delante de Él. Nadie, todos somos iguales. No podemos pisotear a los hermanos o abandonarlos. Siempre tenemos que bendecirlos, como lo dice el libro de Gálatas, donde tenemos que bendecir a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. Hay que bendecirlo siempre, trabajar duro, hermano, porque la palabra de Dios nos advierte que Él viene pronto. He aquí yo vengo pronto, como lo dice Apocalipsis 3:11. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, para que nadie tome tu puesto, para que nadie tome tu premio. En Jeremías 37 nos habla de ese momento que está por venirse al pueblo de Israel, que hablábamos al principio. Esta angustia de Jacob, que es el tiempo de angustia, el cual se dará en esa segunda mitad de la semana 70, donde el anticristo va a ir para ir a arrasar contra todo y eliminar la faz de la tierra a los judíos, pero el Señor los va a proteger a ellos, a un grupo. Entonces la palabra de Dios nos habla con muchas profecías, así como habla aquí en Lamentaciones 1:17. ¿Y qué nos dice aquí? Dice que Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Aquí vemos que hay una profecía muy importante, porque cuando se dé estos momentos que Jerusalén, el pueblo de Israel, sea rodeado por sus enemigos, está cerca entonces la llegada del Señor. Está muy cerca entonces la profecía. Se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Miren, revisemos aquí rápidamente lo que dice el libro de Lucas, en el capítulo 21, del verso 20 al 28. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
Sabed que entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Se dará en el tiempo de la gran tribulación, donde rodeado todo Israel de todos sus enemigos y yendo el anticristo contra el pueblo de Israel, el pueblo elegido, para eliminarlos, exterminarlos, tendrán que huir. Y habla de las condiciones que saldrán y tendrán que esconderse, pero el Señor los va a proteger a ellos. Zacarías 12:2 dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Son profecías que están escritas y hay que analizarlas siempre. Ahorita mismo allí todos están interesados en Jerusalén, todos quieren invadir Jerusalén, todos quieren tener su parte ahí en Jerusalén. Entonces, antes que entre, dice aquí la palabra de Dios en Lucas 21, que acabamos de leer del verso 20 al 28, nos habla allí que el pueblo de Dios será motivo de persecución, ese pueblo de Israel, en el cual se le habla a la semana 70 de Daniel, y tendrán que salir al monte, que se vayan, porque la destrucción ha llegado a Jerusalén. Entonces es necesario que entre la plenitud de los gentiles, como lo hemos leído anteriormente, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces vemos las profecías que todo cobran sentido y vemos todos estos eventos que están ocurriendo ahí en Medio Oriente. Jerusalén rodeada de sus enemigos en el Líbano, en Siria, Jordania, en Yemen, Arabia Saudita. Todos estos son lugares donde evidentemente estamos viendo que se están cumpliendo las profecías bíblicas. Y pronto vendrá esa profecía que habla de Ezequiel 38 y 39. Esa guerra de Gog y Magog que hemos hablado en múltiples ocasiones, y que le invito a que revisen el canal y lo repasen. Hay varios programas en el cual hablamos claramente de esta profecía, que hay que diferenciarla de la otra guerra de Gog y Magog que aparece en Apocalipsis, que este es otro evento. Así que en Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Sí, definitivamente el pueblo elegido, el pueblo de Israel, Jacob, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. El pueblo de Israel nunca ha sido desechado, ni ha sido sustituido por la iglesia. Dice Isaías 41:9: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Vio? Israel nunca ha sido desechado. En Isaías 41:10 no dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. La palabra de Dios es clara y las promesas para el pueblo de Israel son claras. Pero no podemos ponérsela a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la doctrina engañosa que hay en el mundo? Que la iglesia pasará la tribulación, dice. Pero esto no es sostenido bíblicamente, porque hemos citado en múltiples ocasiones que la iglesia, la esposa de Dios, la esposa del Señor, del Padre, no pasará jamás la tribulación, en la gran tribulación, como lo define la palabra de Dios en Apocalipsis 5:9, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10, 11.
Ahí nos habla claramente, oremos siempre por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, como lo dice la palabra de Dios en Salmo 122:6. Y recordemos que nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí lo dice Mateo 24:36. Muchos vamos a desaparecer muy pronto, muy pronto. En Joel 3:2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esas son promesas, están claramente definidas, que son proféticas, que todas estas naciones que van a luchar en el momento que terminen esos 7 años de la semana 70, vendrá esa guerra del Armagedón que se conoce. La guerra del Armagedón, donde Jesucristo y el ejército y nosotros, la iglesia, bajaremos a defender a Israel. Donde el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y donde el Satanás será atado por 1000 años. En Salmo 105, 10, 11 nos dice así, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Aquí es claramente que esta tierra que se están repartiendo y se quieren repartir más tierra de Israel, son pertenecientes al pueblo, a Jacob, a Israel, conocido así. El rapto del arrebatamiento ya viene, hermano. Viene porque viene. Vendrá a la hora que no pensáis, como lo dice Mateo 24:44. Y todas estas guerras que están ocurriendo y los comentarios de la guerra aquí, que la amenaza allá, Mateo 24:6 nos aclara claramente aquí y nos lo advierte, que tendríamos que oír de guerra y rumores de guerra. Y no tenemos que turbarnos ni amedrentarnos y estar asustados, porque todo esto es necesario que ocurra, que acontezca. Pero esto no quiere decir que sea el fin todavía. Son señales de los últimos tiempos. Apocalipsis 3:18. Recordemos que tenemos que ponernos colirio en los ojos para que se pueda ver la verdad y se quite toda esa infección. Y con el fuego, ese oro refinado en fuego, seamos ricos y nuestras vestiduras sean blancas. Es necesario, hermano. Es necesario que ocurra así. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Recordemos que el pactar con Dios, el hombre no puede pactar con Dios. Dios es el que ha pactado con el hombre. Y la palabra de Dios, la Biblia especifica de 7 pactos. Y el último fue el que se selló con la sangre de Cristo. El pacto de sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado. Ese fue el 7º pacto. El hombre puede hacer votos con Dios, no puede pactar. Porque el que pacta le pones condiciones a la otra parte. Y tú vas a condicionar a Dios, a ponerle ley, ordenanza, precepto. ¿Qué somos nosotros para imponerle a Dios algunos deberes, algunos requisitos? No, nosotros no podemos. Nosotros podemos hacer votos, Señor. Si tú haces esto, te prometo que yo voy a hacer esto, hago voto para que tú me concedas esta oportunidad. Pero tú no puedes hacer pacto con Dios. Es antibíblico. O sea, no es reforzado bíblicamente. Dios es el que pacta con el hombre y el hombre es que rompe los pactos. Y siempre ha sido así. En Hebreos 12:14 nos habla de que tenemos que vivir apartados en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16, que tenemos que ser santos porque yo soy santo. Santidad es vivir apartado para Dios, consagrado para Dios. Eso debe ser santo. No es tener una aureola en la cabeza blanquita que le flota así como los ángeles, como lo pintan. Eso no es así. Es vivir apartado completamente para Dios. En Mateo 20:16 nos dice así: porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos.
El Señor ha llamado a muchos y se han desviado, se han ido tras el dinero, se han ido tras la fama, porque piensan ser influencers, porque piensan tener muchos views en internet. Aquí solamente nos interesa que tú aprendas a escudriñar la Sagrada Escritura y ayudes a llevar el Evangelio a otra persona que no le conoce y advertirle de los tiempos, porque estos son los tiempos más peligrosos que puede vivir toda persona que se debería ir en el rapto y probablemente se quede. En los tiempos más difíciles nos ha tocado vivir. Son profecías de los últimos tiempos. Eventos que están ocurriendo y que nos están diciendo cada día que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Por lo tanto, como dice Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darle el reino. Cada vez somos menos los que creemos en el rapto y el arrebatamiento. Si vemos el mensaje, advirtámosle a la gente que sí existe un rapto. Que así como se dio en el tiempo cuando Dios sacó a Noé y a su familia en el diluvio, así como sacó a Lot, siempre el Señor va a sacar a los suyos, siempre va a sacar a los suyos. Y no hará que la iglesia, la esposa, pase la tribulación ni la gran tribulación. La palabra de Dios nos dice así, que nos tenemos que estar alentando, por lo tanto, con estas palabras, como dice 1 Tesalonicenses 4:18. Alentaos los unos con estas palabras. Así que claramente estamos hablando aquí de que tenemos que estar llevando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Porque el que está haciendo estas manifestaciones fraudulentas de aprovecharse de las ovejas, sacarle la lana, sacarle el dinero, el Señor lo declara así en Mateo 7:23, como lo hemos leído. Lo va a declarar: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra de Dios es cierta, hermano, y se cumple, porque eso va a ser así. Ellos tienen su sentencia. La noche está avanzada, como dice Romanos 13:12, y se acerca el día. Así que tenemos que desechar todas esas obras de las tinieblas y evitarnos de las armas de la luz. Siempre llevando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Que predique la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo. Y es lo que hacemos. Siempre llevando la palabra de Dios y advirtiéndole a la humanidad. Mira que aquí el Señor nos lo recomienda y nos lo dice. Tenemos que hacerlo. Te encarezco delante de Dios una encomienda, una misión, según de Timoteo 4:1 y 2. Porque tenemos que estar así, como dice Apocalipsis 19:7, que tenemos que estarnos gozándonos y alegrándonos, porque ya viene la gloria del Señor, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Estás preparado? Preparémonos entonces. Si no lo estás todavía, preparémonos entonces. Tenemos que estar preparándonos todos los días y para decir así, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Apocalipsis 22:17. Toda boca que confiesa que el Señor, que Jesús es el Señor, que si lo confiesa con tu boca, vas a ser salvo, como lo dice Romanos 10:9-10. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y así vamos a ganar ese título que el Señor nos da aquí, como dice Juan 1:12. Mas a todos aquellos que le reciben, le da ese título, potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerda Juan 1:12. Nuestra ciudadanía definitivamente no es aquí, nosotros somos allá arriba. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como lo dice Filipenses 3:20. Y es claro, hermano, es claro, y el Señor está advirtiéndonos. Ya se acerca el momento, el día inminente del rapto y el arrebatamiento, y la iglesia está durmiendo. No conocen la profecía, no escudriñan la palabra. Por eso aquí nuestra misión es que tú escudriñes la palabra. Si tú eres un pastor, si tú eres un líder, pon atención a la profecía y adviértele. Anota los versículos y cítaselo a la gente para que la gente vea que tú no lo estás inventando, sino que eso está ya escrito en la palabra de Dios. No es un invento de que muy pronto se dará el rapto y el arrebatamiento de la iglesia.
eso conociendo bien los tiempos en los cuales vivimos, como lo citamos en Romanos 13:11, que la iglesia está dormida, pero se tiene que despertar, echar colirio en sus ojos y refinar con el fuego ese oro que limpia también con su sangre de Jesucristo nuestra vestidura y nos hace dignos de entrar al reino de los cielos. Muchas dificultades, muchas vicisitudes han ocurrido durante este año, pérdida de familiares, enfermedades. El Señor conoce la condición de cada uno de nosotros y el Señor siempre está a nuestro lado. Él siempre se mantiene ahí, el Consolador, al lado de nosotros. Nosotros nunca estamos solos, nosotros estamos con el Señor, y si estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros? Nuestra esperanza está allá arriba en los cielos. Este 2023 ha sido objeto de muchas profecías que se han cumplido frente a nuestros ojos. ¿Qué nos depara el 2024? No lo sabemos. Solamente te puedo decir que mucha gente prefieren estar fiestando, prefieren hacer sus planes y dejan a Dios en un último plano. Es importante que tú pongas a Dios de primer lugar para todo. Para toda acción que tú hagas, siempre ponga a Dios de primer lugar. El Señor te va a bendecir. El Señor siempre va a suplir tus necesidades. No te va a faltar nada. Pero debes confiar y tener la esperanza completa en el Señor. Y de eso se trata la fe, porque el Señor quiere que tú le muestres tu fe. Que le muestres tu fe y en ese momento entonces todo comienza a cobrar sentido para ti, porque te darás cuenta de que el Señor tiene un propósito contigo. Cumplimiento profético es lo que hemos visto en todo este año 2023. ¿Quién nos depara en el 2024? Aquí no somos para decir predicciones ni nada de estas cosas. Solamente te podemos decir lo que está escrito en la palabra de Dios. Que vienen tiempos peores, van a venir tiempos horribles para la humanidad. ¿Y qué va a ocurrir, hermano? No lo sabemos. Solamente Dios conoce lo que conoce. Y lo tenemos aquí en la Biblia, lo tenemos en la Biblia. Solamente tú lo tienes que buscar. O sea, no vienen tiempos que van a mejorar, sino que van a empeorar, la humanidad va a empeorar. Porque toda la humanidad, ¿qué va a pedir? A un presidente único a nivel mundial, que es el anticristo. Eso es lo que el mundo está pidiendo actualmente para el derrumbe de la economía mundial. Y con todo este desorden del calentamiento global que está ocurriendo a nivel mundial, los efectos sobre los tiempos, las inundaciones, las tormentas, los huracanes, los terremotos. ¿Qué ocurrirá este año que viene? No creo que sea nada bueno, hermano. Así que preparémonos porque el rapto de la iglesia es inminente. Va a ocurrir en cualquier momento, en cualquier instante, y no estés tú desapercibido como aquellas vírgenes no prudentes, las cuales todas cabecearon, dice en Mateo 25, todas cabecearon, pero entonces 5 sí guardaron su aceite. Cuando el Señor llegó, se fueron ellas, y las otras 5 fueron a buscar aceite. Cuando regresaron, la puerta cerrada, ya no había entrada. Así que no seas sorprendida como aquellas vírgenes. Es importante, hermano, que te concentres, ponga tu atención, lleva la palabra, trabaja para el Señor, lleva el Evangelio, comparte estas enseñanzas. Así tú ayudas a expandir el Evangelio para que se complete la plenitud de los gentiles. Como dice en la profecía, el Señor entonces va a venir por su iglesia. El tiempo se agota. Profecías finales, los tiempos finales, hermano. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Muchas profecías están ocurriendo y el pueblo de Dios vive desapercibido, vive entretenido en novelas, vive entretenido en programas que no te hacen crecer espiritualmente, viven pensando de que mañana va a ser mejor, de que todo va a mejorar. No, la palabra de Dios es clara y te dice que en el fin de los tiempos ocurrirían estas cosas. En el fin de los tiempos, estamos en el fin de los tiempos. ¿Para quién?
La iglesia ya está a punto de salir de aquí de la tierra, porque el Señor viene en las nubes muy pronto. Nos encontraremos en el segundo cielo, ahí en el segundo espacio, donde salen esos sonidos raros, como de guerra, porque los demonios están cayendo sobre la tierra, desterrados totalmente hacia la tierra, y por eso ha crecido la maldad, el odio en la humanidad. Por eso hay más crímenes, hay más libertinaje, hay destrucción, guerras, odio, maldad. Es lo que está reinando en la tierra actualmente. Pero llevemos la palabra, el mensaje de salvación. Vosotros sois la sal del mundo. Somos la sal del mundo, hermano. Así que ayudemos, Señor, a trabajar por el Señor. Vamos a trabajar por el Señor. Aprovechemos y que el Señor nos agarre trabajando para Él. Así seguiremos al otro año, no sé cuándo vendrá Cristo, no lo sabemos, no sabemos el día ni la hora. Cristo está a las puertas y te está llamando a que preste atención y ponga tu barba en remojo, como dice el refrán. Así que, hermanos, atentos, Cristo viene muy pronto, Maranata. Nos vemos el próximo año si Cristo lo permite, y si Él no ha venido,